Debate para olvidar, debate que no pasará precisamente a la historia de los debates televisivos de este país, tal y como algunos habíamos previsto, aunque ayer finalmente dediqué mi editorial, mi campanazo, a otra cosa. Nos habíamos juramentado para no verlo, cosa que desgraciadamente los que tenemos esto por oficio, que no por castigo, por pasión, pues al final no podemos cumplir porque evidentemente tenemos que opinar sobre ello. Un debate en el que había dos socios de gobierno, un debate en el que había un moderador, que parecía también del equipo de los socios de gobierno, y debate en el que estaba solamente una parte, la mitad, bueno, la mitad realmente no, la parte minoritaria, perdonadme, la parte, en fin, con la proporción matemática que tienen hasta ahora y que le den las urnas del próximo domingo de la oposición de centro-derecha. ¿Qué queréis que os diga? Pues muy poco, muy poco. Un Pedro Sánchez que ayer afortunadamente sí se encontraba en buenas condiciones, al menos denotaba mayor tranquilidad, que ejerció en todo momento del papel que estaba absolutamente diseñado y delineado para él y por él, porque es un debate delineado por Moncloa, es decir, el papel de lacayo del Loro Parque. Soy incapaz de recordar las veces que dijo, ¿verdad, Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? Un Javier Fortes que directamente, el lechero, no vaya a ser que se metiera en algún lío, durante la primera hora, prácticamente, o la primera media hora, los primeros 40 minutos, no existió. Creo que hubo un momento, hubo un punto en el que les dijo, oigan, ¿se pueden ustedes interrumpir? La crítica que se había hecho al debate de A3 Media era que había sido muy bronco, muy desordenado, y claro, el señor presidente del gobierno, a su majestad Pedro Sánchez, no se le había permitido esbozar con toda la tranquilidad que a él le hubiera gustado la brillantez de sus 5 años de mandato. Bueno, pues ayer, que tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo, tampoco lo hizo. Se limitó a decir, ¿verdad, Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? En esa tesitura, Santiago Abascal, que representaba, insisto, solo a una parte de la oposición, estuvo bien porque lo tenía fácil, realmente lo tenía muy fácil. Cuando Loro Parque, por ir a uno de los muchos ejemplos, quizá uno de los más mediáticos, le recrimina a él, como si estuviera en el yate también, en aquella foto del año 95, que siente al ir a asociarse, da por hecho Loro Parque, que se va a asociar Santiago Abascal con Vox, con un tipo que se hace una foto con un tal Marcial Dorado, que era un contrabandista de tabaco y que luego dicen que se convirtió en narcotraficante. Pues, claro, tenía dos opciones. Una, haberle dicho, que para mí hubiera sido la lógica. Oiga, pregúnteselo usted a Feijóo. ¿A mí qué me cuenta? Más siendo líder de un partido que permanentemente marca distancias, y hace bien, porque tiene su público que no es el del PP, marca distancias con el Partido Popular. De la misma forma que el grueso de la tropa del Partido Popular marca distancias con Vox. Pues claro, por eso son dos partidos distintos. Si no, serían el mismo partido. Bueno, la forma que tuvo Santiago Abascal de contestar al Loro Parque fue también eficaz. Oiga, usted tiene fotos mucho peores. Usted tiene fotos apoyando a la dictadura de asesinos y de criminales como Hugo Chávez y como Castro y como el Che Guevara y toda esa escoria criminal y comunista que pasarán a la historia por lo que han sido, por criminales y comunistas y representantes de una ideología que ha matado, que ha asesinado a más de 100 millones de personas. ¡Qué aburrimiento! Algo más. La crítica por parte de toda la izquierda, que ya es extrema izquierda, porque ya no hay izquierda en España prácticamente, salvo José Luis Corcuera, y algunas personas ya de una cierta edad que conservan ese sentido de Estado que la izquierda, actualmente en el poder, por pocos días, ha perdido completamente para España. La izquierda y la extrema izquierda, digo, criticaron de forma gruesa la ausencia de Feijóo. Parte de la derecha también criticó la ausencia de Alberto Núñez Feijóo. Y desde el más puro tacticismo, y me podéis llamar lo que queráis, yo digo en voz alta, porque yo no me oculto a diferencia de otros, ¿para qué iba a ir Feijóo? ¿Qué iba a ganar Feijóo? Cero, nada. Eso sí, me parece una estupidez aducir que tienes una lumbalgia. Di que no vas porque no te da la gana. Otra cosa es, y eso lo podríamos discutir y a lo mejor hasta estaríamos de acuerdo, que de una buena vez, al igual que se cambiara la ley electoral y otra serie de cuestiones, se regulara de forma obligatoria por ley la obligatoriedad, valga la redundancia, de la participación de los candidatos en unos comicios electorales, municipales, autonómicos, a debates públicos o a debates en medios de comunicación. Por ahí nos entenderíamos. Pero mientras eso no esté regulado, ¿qué diablos iba Feijóo a hacer al debate de ayer? A perder todo lo que lleva ganado.
que la única suerte que tiene, si es que tiene alguna, Loro Parque no porque no puntúa, sino Pedro Sánchez Castejón, es que la campaña no va a durar una semana más, porque si no, no serían 150, serían 160 o 165. El debate de ayer, por concluir, estaba concebido para apuntillar y para sostener a una candidata de papel cuché, a una candidata de cartón piedra, a una candidata inane, a una candidata que no tiene una sola idea, a una candidata que tiene la cabeza llena de humo ideológico, de propaganda política, además barata, periclitada y de la peor especie, y que en los últimos días, según dicen los que nos cuentan los trackings diarios de los partidos políticos, los que cuestan dinero y los que de verdad aciertan, con Big Data, prácticamente al milímetro, lo que va a ocurrir el próximo domingo. Mañana os voy a dar unos números, hombre, me la voy a jugar, porque sí, por eso soy así de chulo, porque los tengo y me parecen razonables. Aquí ya los he dado internamente. Me puedo equivocar y si me equivoco, oye, reconoceré que me he equivocado, pero lo tengo es fácil acertar en este caso. Bien, no solamente con número de escaños, sino con número de votos. Digo que el debate de ayer, para lo que estaba concebido, era para sostener a una candidata que se estaba desinflando, y si el figura se está desinflando y ya no va a llegar a los 100 ni por el forro de donde os diga un servidor, pues Loro Parque, al que algunas encuestas empezaban dando hasta 35 escaños, pues estaba en 25 y bajando. Y estaba concebido ese debate para lo que os hemos advertido aquí en más de una ocasión. Javier Igartu Ibarra, yo mismo, Alfonso Rojo, muchas personas que han pasado por aquí. Ojo con Sumar si al final le arrebata a Vox la medalla de bronce. Es decir, si Sumar es la tercera fuerza política y no lo es Vox. Según mis números, mi información, que, insisto, perdonad la chulería, no es mala, es más, es buena, evidentemente Vox va a ser la tercera fuerza política. Y a lo mejor tiene algún escaño más de 30, pero el intento gubernamental es que Sumar sea la tercera fuerza política. Ellos lo tienen que intentar hasta el último minuto que legalmente les sea posible, porque de esa forma arrebatarán restos en muchas provincias que, con 500 votos de aquí, voy a improvisar, las provincias son aleatorias, ya sabéis que siempre voy a las de 4, a las de 5 y a las de 6 escaños, pero incluso alguna de 3. Imaginad, pues no sé, la mía que es Zamora, o Huesca, o Lugo, Orense o Salamanca. Bueno, Salamanca son 5, me parece, ¿no? Tal, 5, 6, 5. Con 1.500 votos de aquí, con 2.000 votos de allí, con 800 de otro sitio, con 3.100 de otro lado, arañas 7, 8 escaños y le fastidias, le revientas viva la suma a Feijóo y a Abascal, al PP y a Vox, que son los que van a gobernar a partir del lunes. Dejaros de rollos, de bueno, vamos a ver ahora cómo se entienden y tal. Ayer Fidalgo, que algo sabe de esto también, los explicó clarísimamente. Bla, 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 y luego ya veréis cómo todo va a ser mucho más fácil, como ocurrió en Valencia. Acordaos de lo que decía Mazón en Valencia de Vox y de lo que decían los señores de Vox en Valencia del PP, 48 horas, todo arreglado. Pues algo así es lo que va a pasar al final. Ni 20 abstenciones del PSOE, ni gaitas morunas. Va a pasar lo lógico, lo que dicta el sentido común y lo que dicta la necesidad y lo que va a ser mejor para España. Ellos lo van a intentar, por supuesto que lo van a intentar, hasta el último momento. Y si Sumar fuera eso, la tercera fuerza política, podían fastidiarle a la suma del centro-derecha 6, 7, 8 escaños, que podrían, y tampoco al 100%, pero podrían darle una mínima opción al figura, no de ganar ni de ser presidente del gobierno, que no lo va a volver a ser, pero sí de conformar una minoría de bloqueo que sometería a España ya a una situación absolutamente ingobernable, más de lo que ya la tenemos, y a un paroxismo y a una locura política que España no se puede permitir y que nos forzaría a en 6, 8, 10 meses volver a convocar otras elecciones generales, y eso sería una catástrofe, pero no para Feijóo, o para Abascal, o para el centro derecha, o para la mayoría que somos más ya y mejores además que ellos, que creemos en las libertades, en la Constitución y en el Estado de Derecho. Sería un desastre para España. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana, de este jueves 20 de julio de 2023. Nada, no queda nada ya. Y saludamos a Marcos de Quinto. Muy buenas, ¿cómo estás, Marcos? Feliz jueves. Muy bien, Eurico. Me encuentro fenomenal. Bueno, estás preparado ya, te imagino, un primer tiempo de saludo listo y deseando, como lo estamos todos, para participar de la gran fiesta de la democracia. Bueno, fiesta va a ser para todos los demócratas y los que creemos en la libertad en España y en el Estado de Derecho, porque
vamos, a menos que ocurra una catástrofe, vamos a conseguir echar, no a patadas, pero sí democráticamente, Sí, pero echar con toda la contundencia al figura. Eh, no, sí, vamos, no parece que nada vaya a salir mal, Marcos. esperemos que sí, pero luego yo creo que lo más interesante es qué va a pasar el día 14, Bien. porque se abren diversos escenarios. Es decir, bueno, por supuesto, si el peor escenario es que este hombre repitiera su, su coalición Frankenstein y estuviera otros 4 años. Eso sería de suicidio, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que gane Feijóo, ¿cómo va a gobernar? Porque a mí me da mucho miedo el que pudiera gobernar por la abstención del PSOE. Vamos ¿Por a qué eso. digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, pues Sánchez diría, pues mirar qué generosidad la del PSOE, que nos abstenemos para que no gobierne con la ultraderecha. Pero el problema sería cuál es la letra pequeña que habría detrás de esto. ¿Qué le pedirían a Feijóo? Le pedirían, por ejemplo, que no investigara qué ha pasado con los fondos europeos, qué ha pasado con estos lobbies, el marido de Nadia Calviño o estos otros lobbies que se mueven alrededor de ello. Le pedirían que no se investigara nada de lo que ha sucedido en Marruecos. Le dirían que tendría que cubrir absolutamente con una manta de silencio lo de las maletas de Delsi. Es decir, que eso es lo que a mí me preocupa, porque eso es más o menos lo que ha sucedido en Cantabria, que de alguna manera el PP va a gobernar con la abstención de Revilla, y la pregunta que todos tenemos es qué precio ha pagado el PP para esa abstención, cuánto mirar hacia otro lado ha tenido que pagar. Por eso lo importante va a ser qué pasa el día 14. Yo creo que lo mejor de todo sería, por supuesto, que hubiera un acuerdo con Abascal, independientemente si ese acuerdo es un acuerdo explícito, aunque no entre Vox en el gobierno, o que entre Vox en el gobierno. Pero estas dos otras opciones yo creo que son mucho mejores a esa abstención del PSOE, que siempre pues haría una sombra de sospecha de cuál sería el precio que se está pagando por esta abstención. Así es, y se está trabajando en ello, nos consta, y esto, como tú bien sabes también, no es opinión, es información, y es precisamente este aspecto en el que venimos abundando, en estas dos hipótesis, en los últimos días, aquí en Periodista Digital, en La Retaguardia, en la segunda dosis. Es un tema que hemos tocado con el coronel Diego Camacho, lo tocábamos ayer, lo tocábamos con Sergio Fidalgo, el director del Catalán, lo tocábamos con Jesús Palacios, lo tocábamos con Miquel Jiménez, y ayer, fíjate, Fidalgo, que algo sabe también de esto porque lleva también mirando 30 años la vida y la actualidad política, me decía, no desesperemos, Eurico, porque al final a lo mejor las cosas son mucho más sencillas, aunque está bien que estemos alerta, como tú estás advirtiendo y bien advertido, y ocurre algo parecido a lo que ha ocurrido en Valencia. Es decir, tú, fíjate, me decía Fidalgo, y yo coincidía, la cantidad de cosas que se habían dicho en los últimos meses, Mazón y los señores de Vox, y los señores de Vox en Valencia con Mazón. Oye, en 48 horas se acabó la presente historia. Chimo al carrer y un gobierno de centro-derecha en Valencia. Pero es verdad que yo, y ahí coincido contigo, desde que hace 12 o 13 días le escuché a San Felipe González decir aquello de quizás tal vez puede que no fuera una mala idea dejar gobernar a la lista más votada, y ya lo había leído en algún sitio, y alguien en esa milla de oro que llaman en Madrid, donde hay gente con mucho postureo, pero gente también bien informada, me dijo, cuidado que Lambán y que Paje están trabajando en esa dirección, trabajando entre bambalinas en que haya 15 o 20 tíos que se abstengan, y luego a este le van a sacar hasta los hígados, a costa de lo que tú dices, de no investigar los fondos europeos, de que no nos enteremos nunca qué ha pasado con Marruecos, etcétera, etcétera. No creo que Feijóo vaya a caer en esa trampa, sinceramente, porque yo espero que por no, lo menos el espero 80% que no, pero del votante del PP y de Vox, por supuesto, no lo entenderíamos. espero que no, pero que pasa que, bueno, cuando se escuchan algunas declaraciones, no sé si Cuca Gamarra dijo algo así como que ya estaba más cerca del PSOE que de Vox y este tipo de gente, pues son cosas que dan miedo. Es decir, yo creo que lo que debería de hacer Feijóo y la cúpula del PP es tranquilizarnos sobre este aspecto, de que no iban a hacer apaños. Pero ya digo, el precedente de Cantabria es un precedente malo, porque en Cantabria lo que hubiera sido deseable es que hubiera entrado el PP junto a Vox y hubiera tirado de la manta y hubiera hecho una auditoría de todo lo que ha sucedido durante todos estos años de revillismo. Y eso me parece que no se va a dar. Por eso yo creo que más vale
poner esto sobre la mesa para que la gente lo piense y también un poco para animar al PP a no hacernos otra cantabrada, ¿sí? Otra cantabrada, por no decir otra, permítaseme y perdóneseme la expresión y el juego de palabras un poco tonto, otra cantabrada, otra cabronada. Te voy a preguntar Sí. luego por el debate de anoche, si tuviste la paciencia de aguantarlo. Sí, pues, ¿Qué te debate, pareció? Y luego hablamos de otra cosa. Yo te hombre, confieso que lo aguanté un rato y luego el resto lo vi de madrugada en, no, en no, Twitter. yo, Bueno, nada diferente a lo que yo hasta el esperábamos. final. Pedro parecía el lacayo del Oroparque, porque Este, me cansé de contar las veces en las que repitió ¿verdad, Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? sí, sí. Y No se Abascal lo encuentra a tenía sí fácil. mismo. Lo tenía muy Sí. fácil. No, mira, yo el debate de ayer a mí me dio la impresión que era como que Santiago Abascal como que entra a jugar al póker a un tugurio, Sí. donde está ahí todo el mundo compinchado, desde el cupier, los otros que juegan y tal. Hasta el camarero, Ellos tienen las de cartas espaldas. marcadas y entonces Santiago Abascal pues se ha metido ahí en un territorio absolutamente hostil, donde además los papeles los tenían bien ensayados, yo creo, Los tres, Sánchez hasta el y Yolanda. moderador. Sí, porque además uno te decía, yo hago de poli bueno, tú haces de poli mala. Entonces Yolanda hacía de mala y le atacaba, y luego el otro pues estaba tratando de dar una imagen beatífica, ¿no? Para curarse de la otra imagen que dio con lo de Feijóo. Pero tenían una obra de teatro que la tenían absolutamente ensayada desde moderador, Yolanda Díaz y Sánchez. Y Abascal pues le echó mucha valentía de ir ahí y debatir. Yo creo que hizo muy bien Feijóo en no ir, pero también creo que hizo muy bien Abascal en ir. ¿Por qué? Sí. Porque el problema que creo que tiene Vox y que tiene Santiago Abascal es que toda la gente parece que cree conocer el mensaje de Vox, pero conoce el mensaje de Vox a través de lo que escuchan en la SER, de lo que escuchan en El País o de lo que escuchan en diarios probablemente de la derecha, pero no realmente muy proclives a Vox. Luego siempre el mensaje de Vox llega distorsionado por lo que los medios dicen que Vox ha dicho. Entonces, yo creo que para Santiago Abascal y para Vox, el tener la oportunidad de que la gente les escuche directamente, sin filtros, lo que tienen que decir, pues a mí me parece que es una oportunidad que hace bien en no desperdiciarla, porque ha tenido pocas ocasiones de dar el mensaje de manera directa. Y entonces, pues bueno, luego me pareció correcto y me pareció que dado las circunstancias donde se había metido, lo hizo bastante bien. Lo hizo bien y yo coincido plenamente contigo, Marcos. Feijóo acertó porque no tenía nada que ganar, ni siquiera ir a empatar. ¿Para qué vas a ir a empatar? Yo les llamo, les he llamado muchas más cosas, además en público, ya lo expliqué ayer en el editorial. Por eso yo, cuando he tenido que entrar por razones profesionales allí, sé que siempre tengo a un 60 o un 70% de la redacción haciéndome pasillo. Me da igual, no digo nada en privado que no diga en público, o al revés, lo más suave que les llamo es el Soviet de Sáez de Baranda. Feijóo ayer no tenía que ir al Soviet de Sáez de Baranda, no tenía nada que ganar y podía haber perdido algo. Y Abascal, claro que tenía que ir precisamente a normalizar, entre comillas, que no tiene nada que normalizar, pero que haya gente que a lo mejor todavía piensa, debe de quedar gente en este país, que Vox, a la que se siguen empeñando en no pocos medios en llamar extrema derecha, pues son tipos que no llevan ni cuernos ni rabo, y no solamente eso, sino que son absolutamente defensores de la Constitución y de la legalidad, y precisamente de los que menos van a recibir clases es de una señora que es comunista y que ha formado parte de un gobierno de coalición con el Figura, que ayer ejerció de su lacayo, y que han gobernado durante 4 años con los de Leta Mátalos. Sí, pero hay un montón, hay un montón de cosas que lógicamente viéndolas es mucho más fácil verlas desde la barrera que estar ahí en un atril, como Santiago Abascal y tal. Pero hay un montón de cosas que al final a mí me hubiera gustado que se hubieran rebatido más. Es decir, cuando se está diciendo que Vox es un partido negacionista del cambio climático, eso es falso. El cambio climático existe y lo reconocen. Lo que es negacionista es de qué parte es la intervención de los humanos en ese cambio climático, porque lógicamente la inclinación del eje de rotación de la Tierra es algo que produce ese cambio y tal. De hecho, yo creo que hace no mucho, yo creo que hace un año, se está derritiendo un glaciar en Suiza y ha aparecido una calzada romana debajo. Quiere decir que en época de los romanos ahí no había un glaciar.
Entonces, el cambio climático, por supuesto que existe. Otro tema es cuánto hay que poner y cuánto interés hay en estos momentos en culpabilizar a los humanos de ese cambio climático, en lo cual no existe para nada un consenso científico. Entonces, el aceptar este tipo de cosas, esto te lo he puesto así, a título de ejemplo, pero es decir, estas cosas yo creo que deberían de quedar más claras a la gente, pero bueno, ya se han acostumbrado a colocar esas etiquetas y tal, y luego decir que, bueno, que von der Leyen es que no habla con nadie de la derecha extrema y estas cosas, bueno, es falso, o sea, von der Leyen está hablando todo el día con Meloni, está hablando con un montón de gente que en estos momentos gobierna en Europa. Con quien no hablan en Alemania porque es ilegal es el Partido Comunista, es decir, el partido al cual pertenece Yolanda Díaz es un partido que está ilegalizado en Alemania. Esto es lo importante. También me hubiera gustado que a lo mejor lo hubiera remarcado a Abascal para decirle, oiga, señora, que su partido está prohibido en Alemania. Pero bueno. Así como también se le acusó, otro mantra recurrente entre los comunistas y entre los amigos, en los que incluimos también a los socialistas, lo repito, por si no se me entiende bien, lo suelo repetir varias veces en cada programa, los que se han apoyado parlamentariamente en los de Leta Mátalos, los amigos de Leta Mátalos, bueno, pues les siguen recurrentemente acusando de ser negacionistas de la llamada violencia de género, unos tíos que han firmado una ley que ha puesto en la puñetera calle a casi 1.200 violadores antes de lo que les tocaba. Por cierto, una ley que se reformó no en cuanto se pudo, como dijo el figura mintiendo, como es habitual, a los 8 meses y gracias a los votos de la derecha. Y Loro Parque, la líder comunista que estaba ayer en el debate, ahí se opacó, se cayó, como esa profesión tan antigua en Cuaresma, se cayó porque ella votó en contra de esa reforma. Es decir, votó a favor de que siguieran saliendo violadores a la calle. Ay, pero es verdad que, como tú dices, es fácil, estando en el atril, pero además es más fastidiado ver los toros desde la barrera, violadores... Es que hay 1000 historias, claro. Sí, además estos violadores en estos momentos, con la legislación que esta pandilla de gente, de sujetos ha hecho últimamente, estos violadores tienen muchísimas más oportunidades de las que tendrían si estuviera gobernando Vox en este sentido. Porque un violador, como comentó muy bien, yo creo, Santiago Abascal en el debate de ayer, hay violadores que se han declarado mujeres y que en estos momentos están pendientes de ingresar en una cárcel de mujeres. Correcto. Y entonces, esto sería imposible. Y hay violadores, o hay gente que de violencia doméstica que han golpeado a su mujer y que se han declarado mujeres y que ya en estos momentos no les es aplicable la ley. Entonces, todo este tipo de escapatorias que en estos momentos existen para malhechores y para criminales, existen gracias a las leyes que ha hecho esta señora comunista. Y, por supuesto, que ha hecho Sánchez, que es responsable último de todas ellas. Así es, porque es el responsable y la cabeza del Consejo de Ministros. Comentario muy rápido sobre la situación tan atípica y tan bananera que estamos sufriendo cuando hay cientos de miles de votos por correo todavía, Marcos, sin repartir, sin que hayan llegado. Sí. Y otra cosa, se está diciendo una cosa que no es verdad, ya nos la dijo, nos la comentaba nuestra amiga Rosa Díez hace 8 o 9 días que estuvo aquí, pero ayer leí un artículo aclarando el asunto también en el debate del periódico de Vieto Rubido. Si ustedes no han recibido el voto por correo, tienen derecho a ir a votar. Es decir, no me parece que esté nada claro legalmente eso de que ya están tachados del censo porque han pedido el voto. Coño, ¿y si no les ha llegado? ¿Qué pasa? Sí, en una urna separada se podría tener y de mantener esas urnas separadas. Pero hay una cosa que yo no creo que haya visto mucho la gente. Con el voto que a lo mejor al final no se consigue repartir por la sobresaturación que hay, por supuesto, nadie sabe lo que la gente va a votar. Es decir, nadie sabe lo que hay en esos sobres. Claro. Sin embargo, un tema muy interesante, Eurico, es que la Dirección de Correos perfectamente sabe en qué zonas de España ha fracasado el PSOE o en qué zonas de España el PSOE ha tenido un resultado un poquito mejor en promedio que en otras. Así es. Y esa dirección es la que sí es capaz de dirigir más refuerzos de personal a aquellas zonas donde previsiblemente el voto no es tan malo hacia el PSOE y a lo mejor dejar sin refuerzos de personal aquellas otras zonas donde se sabe claramente que ahí sí hay bolsas de antisanchismo. Entonces, eso sí que es para vigilar y para ver que efectivamente, que si da la casualidad de que algunas sacas y tal no llegan a tiempo, ver exactamente a qué zonas pertenecen, porque a lo mejor son zonas donde a propósito no se ha reforzado con personal. Yo lo dejo, no estoy
diciendo que eso se haya producido, pero estoy dejando como una posibilidad que hay que vigilar para que no se produzca. Hombre, es que la vida son matemáticas y los que tenemos números en la cabeza y además hemos estudiado, bueno, yo, en fin, tú sabes infinitamente más que nosotros de esto, pero unas mínimas nociones de estadística, pues es que lo que acaba de decir Marcos de Quinto, que no ha dicho más que lo que ha dicho, pero es que es la Biblia, es decir, hombre, a lo mejor precisamente si yo en estos nadie momentos sabe lo que hay dentro del sobre, pero claro, hay zonas y zonas. Sí, pero si yo sé, por ejemplo, que en Cataluña y en determinadas zonas el PSC pues, puede tener un buen resultado, pues voy a hacer que ahí no se quede ni una sola saca sin repartir. Claro. Pero si sé que, por ejemplo, en Madrid hay un montón de voto por correo y además los resultados son tan recientes de lo que ha sucedido con una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, oye, pues si ahí se me queda alguna sin repartir, tal. Entonces, esto sí que es dentro de lo posible, por lo cual no digo que se esté produciendo, pero digo que se vigile para que no se produzca. Así es. Rematamos. También otra cosa, por último, otra cosa que es un tema para mí importante. Yo creo que debería de ser posible que todos aquellos que han votado por correo, de alguna manera pudieran entrar en una base de datos y comprobar que su voto ha sido computado. Porque aquel que haya votado por correo y entrando en esa base de datos y viendo que no está, que tenga derecho a volver a votar o lo que sea. Pero yo creo que eso sí sería muy necesario, porque alguien que ha votado por correo al final no sabe si su voto ha sido computado o no. Y yo creo que debería de existir una base de datos de toda aquella gente que ha votado por correo que sepa que su papeleta finalmente fue abierta. Completamente de acuerdo. Marcos, simplemente un deseo antes de despedirnos, que todo el mundo que pueda y que no haya solicitado el voto por correo, porque bueno, pues en buena parte del mismo está residenciado, como tú bien has dicho, en Madrid. Lógicamente, bueno, Madrid capital, somos 3.800.000, 3.900.000 y 6 millones, más de 6 millones y medio, casi 7 en Madrid comunidad. Si estamos en la playa o estamos en el pueblo, aunque sean 3-4 horas de carretera, de verdad merece la pena que perdamos 24 horas, como si son 36 de vacaciones, cojamos el coche, nos vengamos a Madrid, votemos, o de donde sea cada uno, y nos volvamos a ir, porque es perder un día a cambio de garantizar que luego no vamos a estar 4 años lamentándonos en la barra del bar, chillando, que esto es muy español, o en la mesa camilla de casa diciendo, pues para evitar eso, que todo el mundo que pueda vaya masivamente a votar, porque cuanta más participación haya, más posibilidades aún si cabe de las que ya hay, tendremos de echar a los socialcomunistas del poder. Sí, pero una cosa, aquellos que tienen pensado votar a Sánchez y tal, no hace falta que cojan el coche y vayan a votar, porque Tezanos ya ha dejado muy claro de que va a ganar Sánchez. O sea, no, ellos no pueden seguir con sus vacaciones tranquilos, porque Tezanos ya lo garantiza, que Sánchez va. Ya lo garantiza. Marcos de Quinto, como siempre es un placer y un honor charlar contigo. Cuídate y vamos a ver qué pasa el domingo, que esperemos que pase lo que todos los demócratas deseamos que pase. Te envío un abrazo. Muy bien, hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego, Marcos de Quinto. Y gracias también a todos vosotros. Hoy hemos construido esta retaguardia, como teníamos invitado de lujo, pues se la hemos dejado a Marcos de Quinto y como siempre ha sido un placer charlar con él. Mañana será viernes, último día de campaña. Cuidaos y hasta mañana. Y dentro de unos minutos, Generación Euro.